Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén muy bien y que este nuevo vídeo los encuentre con energía. Hoy vamos a tocar un tema que sinceramente a veces me resuena mucho y creo que a muchos de ustedes también les puede pasar. Es esa sensación de que en ciertos momentos, seguir viviendo se convierte en un desafío. Un reto que nos pone a prueba, que nos hace cuestionar muchas cosas y que a veces nos deja sin aliento. No es algo para tomar a la ligera, pero tampoco es algo que debamos temer o sentirnos solos al experimentar. Es parte de la complejidad de ser humanos, ¿verdad? Así que si alguna vez han sentido esa pesadez en el pecho, esa duda sobre el propósito, o simplemente un cansancio que parece no tener fin, quédense conmigo. Vamos a explorar juntos estas sensaciones, a entenderlas un poco mejor y, sobre todo, a buscar caminos para atravesarlas. Y si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Me encantaría tenerlos aquí de forma regular. Saben, la vida es una montaña rusa, eso lo sabemos todos. Tenemos esos picos altísimos de alegría, de éxito, de momentos que nos hacen sentir que podemos conquistar el mundo. Y luego de repente nos encontramos en esos valles, en esos momentos de aparente oscuridad, donde las cosas se sienten lentas, pesadas, y donde la pregunta ¿para qué seguir? Se asoma con una insistencia sorprendente. Y no se trata solo de días malos, o de momentos de tristeza pasajera. A veces es una sensación más profunda, más arraigada, que se instala en nuestro interior y nos hace preguntarnos si realmente vale la pena el esfuerzo. ¿Y por qué sucede esto? Creo que hay muchas razones, y cada persona las vive de una manera única. Para algunos puede ser la acumulación de pequeños fracasos, de sueños rotos, de expectativas que no se cumplieron. Es como si se fueran juntando pequeñas grietas en nuestro castillo interior, y llega un punto en que sentimos que se va a derrumbar. Para otros puede ser la pérdida de un ser querido, un evento traumático, o una enfermedad que nos cambia la perspectiva de todo. De repente el mundo que conocíamos se desmorona y tenemos que aprender a construir uno nuevo, con cimientos mucho más frágiles. Y no olvidemos la presión social, las expectativas de ser feliz constantemente, la comparación en redes sociales que nos hace sentir que todos los demás tienen la vida perfecta, mientras nosotros estamos lidiando con nuestros propios fantasmas. Piensen en esos días en los que uno se levanta y la cama se siente como el lugar más seguro del mundo. La idea de enfrentar el día, de tener que sonreír, de interactuar, de cumplir con las responsabilidades, se siente como escalar el Everest sin equipo. Y no es que seamos perezosos o que no queramos vivir. Es que el peso de la existencia en esos momentos se vuelve insoportable. Es como si una niebla espesa nos envolviera, y nos cuesta ver la luz al final del túnel. Y en esa niebla, las dudas se multiplican. ¿Mi trabajo tiene sentido? ¿Mis relaciones son significativas? ¿Estoy dejando una huella en este mundo? ¿O simplemente estoy pasando por aquí sin dejar rastro? A veces, la propia rutina puede volverse agotadora. Los mismos horarios, las mismas tareas, las mismas conversaciones. Si no estamos atentos, esa rutina puede anestesiarnos, y es fácil perder la chispa, la curiosidad, el deseo de explorar. Y cuando perdemos eso, la vida se vuelve monótona, predecible, y es fácil caer en ese ciclo de apatía. Pero aquí está lo importante y quiero que esto les quede muy claro, sentir esto no nos convierte en personas débiles ni en fracasados. Al contrario, es una señal de que somos seres sensibles, capaces de reflexionar sobre nuestra propia existencia. Es la prueba de que buscamos algo más profundo, algo que le dé verdadero significado a nuestro paso por este mundo. Y esa búsqueda, aunque a veces dolorosa, es fundamental para nuestro crecimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos encontramos en ese lugar? Lo primero y quizás lo más difícil, es aceptarlo. No luchemos contra la sensación. No nos digamos a nosotros mismos tengo que estar bien, no debería sentirme así. Permítense sentir lo que sienten. Es válido. Es humano. Imaginen que es como una tormenta. No podemos detener la lluvia, pero podemos buscar refugio, esperar a que pase, y aprender de ella. Una vez que aceptamos, el siguiente paso es buscar pequeñas grietas de luz. No esperen un rayo de sol cegador de la noche a la mañana. Busquen esas pequeñas cosas que antes les daban una mínima alegría. Puede ser escuchar una canción que les gusta, tomar un café en un lugar bonito, leer un par de páginas de un libro que les interese, o simplemente observar cómo crece una planta.
Son pequeños anclajes a la vida, a la belleza que todavía existe, incluso en los momentos más oscuros. Y hablando de anclajes, la conexión humana es vital. A veces en esos momentos tendemos a aislarnos, a pensar que nadie nos entenderá, o que seremos una carga. Pero la verdad es que compartir nuestras cargas, incluso con una sola persona de confianza, puede aliviar un peso enorme. No tienen que tener todas las respuestas ni contar toda la historia. A veces solo decir, hoy me siento así, es suficiente para empezar a sentirse menos solo. Hablen con un amigo, con un familiar, con un colega en quien confíen. O si sienten que no hay nadie cercano, existen profesionales, terapeutas, que están ahí para escuchar y guiar. No hay vergüenza en buscar ayuda. Al contrario, es un acto de valentía y amor propio. Otra cosa que a veces se nos olvida es la importancia de los pequeños logros. Cuando la meta principal parece inalcanzable, dividirla en pasos minúsculos puede hacerla más manejable. Si sentirse feliz parece imposible, propónganse, hoy voy a salir a dar una caminata corta. Si escribir un libro parece una locura, propónganse, hoy voy a escribir una frase. Cada pequeño avance, por insignificante que parezca, es una victoria. Y las victorias, por pequeñas que sean, construyen un camino hacia adelante. Y no podemos subestimar el poder del autocuidado. Y cuando digo autocuidado, no me refiero solo a baños de burbujas y mascarillas. Me refiero a cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente de forma activa. Dormir lo suficiente, comer alimentos que nos nutran, mover el cuerpo, aunque sea un poco. Estas acciones físicas envían señales a nuestro cerebro de que nos importamos, de que estamos invirtiendo en nosotros mismos. Y a veces esa inversión, aunque parezca mínima, puede marcar la diferencia. La gratitud también juega un papel crucial. Sé que puede sonar contradictorio cuando uno se siente mal, pero tratar de identificar una o dos cosas por las que estar agradecido, por pequeñas que sean, puede cambiar nuestra perspectiva. El sol de la mañana, el sabor de un alimento, la calidez de una manta. Son pequeñas joyas que a menudo pasamos por alto. Y permítanme ser sincero, este camino no siempre es lineal. Habrá días buenos y días malos. Habrá momentos en que sintamos que hemos dado un gran paso hacia adelante, y otros en que sentiremos que retrocedimos. Y eso está bien. Lo importante no es no caer, sino aprender a levantarse. Cada vez que te levantas, te vuelves un poco más fuerte, un poco más resiliente. A veces también es útil revisar nuestras expectativas. Quizás nos hemos impuesto un listón demasiado alto, o nos hemos comparado con ideales irreales. Aprender a ser compasivos con nosotros mismos, a reconocer nuestras limitaciones, pero también nuestras fortalezas, es un proceso liberador. No somos máquinas perfectas. Somos seres humanos con luces y sombras, y eso es precisamente lo que nos hace interesantes. Y para aquellos que se sientan abrumados por un sentimiento de vacío existencial, por la sensación de que nada tiene sentido, les diría que a menudo, el sentido se construye, no se encuentra. Se construye a través de nuestras acciones, de nuestras pasiones, de las causas que defendemos, de las personas que amamos, de los proyectos que emprendemos. A veces el sentido se encuentra en el acto de ayudar a otro, en el arte, en la ciencia, en la naturaleza. El significado de la vida no es una respuesta única y definitiva, sino una pregunta que podemos responder cada día con nuestras elecciones. Así que si hoy te sientes así, si a veces te cuesta seguir viviendo, quiero que sepas que no estás solo. Que esta sensación es parte de la experiencia humana, y que hay maneras de navegar por ella. Requiere valentía, requiere paciencia, y sobre todo, requiere compasión hacia uno mismo. Busquen esas pequeñas luces, conecten con otros, cuiden de ustedes, y recuerden que cada día es una nueva oportunidad, un nuevo lienzo en blanco. En resumen, hemos hablado de la complejidad de sentir que a veces cuesta seguir viviendo, reconociendo que es una experiencia humana válida y no un signo de debilidad. Exploramos las posibles causas de esta sensación, desde las presiones externas hasta la acumulación de experiencias difíciles, y enfatizamos la importancia de la aceptación como primer paso. Destacamos la necesidad de buscar pequeñas grietas de luz, de mantener la conexión humana y de practicar el autocuidado. También mencionamos la utilidad de los pequeños logros, la gratitud y la revisión de expectativas, así como la construcción del sentido a través de nuestras acciones. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Sé que hemos tocado un tema delicado, pero espero que les haya resultado útil y reconfortante.
Me encantaría saber qué piensan al respecto. Si alguna vez han pasado por algo similar, ¿qué les ayudó? ¿Tienen algún consejo que quieran compartir con la comunidad? Por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Su experiencia y sus palabras pueden ser de gran ayuda para otras personas. Y si este vídeo les ha aportado algo, por favor, no olviden darle a me gusta. Ayuda muchísimo a que más personas puedan ver este contenido. Compart. Háganlo con quien creen que podría necesitar escucharlo, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.